Gracias, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, solo tú eres digno. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, Señor, te adoramos a ti porque eres tú, Señor, el único digno de ser alabado, Jesús, el exaltado y glorificado, que en el cielo cantan todo el tiempo: santo, santo eres tú, Jesús. Eres santo, Señor.
una vida de adoración que te busca, que te glorifica, amado Dios. Solo tú eres santo, Dios. Te adoramos, Jesús. Te buscamos a ti, amado Dios. Gracias, amado Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad, Jesús, por tu mirada, por tu oído, Señor, inclinado hacia nosotros, Jesús. Tú siempre has estado allí, tú siempre sigues aquí, Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Pues todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tú sabes todo de nosotros. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Pues todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Muy buenas noches, amada iglesia. Espero que estén bendecidos. En esta hora el Señor nos ha traído una poderosa palabra para el día de hoy. Los bendigo y quisiera que abrieran sus Biblias
en Deuteronomio 7:9. Dice la palabra del Señor. En la Nueva Versión Internacional dice: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En el día de hoy quiero estarles hablando acerca de la confianza en la fidelidad de nuestro amado Dios. A lo largo de nuestra vida cristiana, creo que todos hemos podido experimentar la fidelidad de nuestro amado Dios. Y yo quisiera preguntarle, ¿tú la has experimentado? Cuando la hemos experimentado, llegamos a un punto en donde ya no dudamos, pero llegan momentos, llegan situaciones difíciles, llegan problemas de pronto, y llegamos en un momento dado a dudar de la fidelidad de nuestro amado Dios. Pero debemos saber que Él nunca nos ha dejado. Él, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él siempre ha estado ahí. Por eso es que en lo natural muchas veces nosotros, para poder de pronto conocer a una persona, ¿cómo hacemos? De pronto dedicamos un tiempo con ella, de pronto la invitamos a tomar un tinto, de pronto la invitamos a nuestra casa para poder hablar con ella, saber de pronto sus gustos, saber lo que le gusta, ¿cierto? ¿No les ha pasado que en la medida que uno pasa tiempo con una persona, cada día uno va conociéndola más y más? Y de igual modo, como lo pasamos en lo natural, de la misma forma es que nosotros cada día debemos ir conociendo a nuestro amado Dios. En la palabra de Dios dice en Jeremías 9:24 que nos gloriemos en entenderle y en conocerle. Y uno de los atributos que el Señor Dios tiene, pues es la fidelidad. Tiene muchos. Vamos a ver en esta noche varios atributos de estos, los cuales vamos a ver que a través de estos atributos que tiene, se complementan para Él poder ser un Dios fiel. La fidelidad se proclama desde la antigüedad. En la antigüedad decía en el Antiguo Testamento, en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. De allí que una de las más grandes bendiciones que cada uno de nosotros podemos tener como hijos de Dios es poder descansar en la fidelidad de nuestro Padre Dios, puesto que Él siempre, absolutamente siempre, se mostrará fiel en todas las relaciones para con los suyos, no permitiendo que seamos avergonzados los ojos de aquellos que confiamos en su fidelidad. Es necesario admitir que en nuestra vida cristiana hay momentos, hay épocas, no sé si las has pasado, o situaciones donde no puede ser fácil, ¿cierto? Descansar en esa fidelidad de Dios. Tarde o temprano la fe de cada uno de nosotros como creyentes va a ser probada. Suceden cosas inesperadas. Todos creo que esta pandemia nos tomó de una forma inesperada. Pero van a haber cosas que nos van a afligir en un momento dado, que de pronto nos desconciertan, de pronto nos golpean con mucha fuerza, nos desestabilizan. Puede ser, por ejemplo, una quiebra financiera también, la pérdida de un ser querido, un divorcio, una enfermedad terminal. Vemos que hay muchas cosas que esta pandemia ha suscitado, y es que muchos han perdido de pronto un ser querido, o tienen un ser querido en este momento en su casa donde no saben qué va a pasar con él. O sea, son muchas las cosas que en un momento dado uno dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Pero debemos saber algo, que Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo, Dios sigue siendo fiel. Entonces, pueden de pronto llegar a surgir temores, de pronto pueden llegar a surgir dudas, pero debemos saber que en Dios estamos tranquilos, estamos confiados, porque su fidelidad es para siempre. Por eso quisiera en esta hora ver algunos significados de lo que significa ser un Dios fiel. Son algo maravilloso. Ser fiel, Dios fiel, es uno que no duda para apoyarte y para apoyarme. O sea, que es incondicional. Dios no es de los dioses que de pronto dice, bueno, si usted se porta bien, yo voy a ser fiel con usted. No.
Dice la palabra que Él es incondicional. Aun cuando nosotros le fallemos a Él, la palabra de Dios nos dice que si nosotros somos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Otro significado que encontré es alguien digno de confianza. ¿Ustedes han conseguido una persona así? Aquí en la tierra de pronto sí la tenemos, alguien digno de confianza. Esa persona que usted de pronto le puede dejar, por ejemplo, sus hijos, que usted dice, es alguien que yo confío plenamente. Pues eso significa la palabra fiel, porque sabemos que Dios jamás nos va a dejar en medio de las crisis. En medio de las crisis uno puede de pronto ver que muchos nos abandonan, ¿cierto? Alguien dice que los amigos se conocen verdaderamente cuando uno está en una situación difícil, y eso es verdad. Pero Dios es nuestro amigo fiel que nunca nos va a abandonar. Otra definición de la palabra fiel es uno que está comprometido con su pueblo. O sea, ¿con quién? Contigo y conmigo. Por lo tanto, es algo maravilloso que tener un Dios que está comprometido. Dice que Dios que está comprometido con su palabra y consigo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que Él nos ha dejado, donde Dios nunca se va a salir de lo que Él ha establecido en su palabra. Por lo tanto, podemos saber que la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ese es nuestro Dios fiel. Fiel es uno que hace lo que dice de generación en generación. Hace lo que dice, ¿sí? O sea, no es que de pronto Dios nos diga una cosa y hace otra. No, es concordante con lo que dice. Lo que dice y lo que hace. La fidelidad de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos viene a ser la garantía y base de confianza en todos los asuntos de nuestra relación con Él. O sea, este atributo de la fidelidad de Dios me parece increíble. Pero hay una cosa, todos de pronto podemos saber de la fidelidad de Dios, pero todos podemos confiar en la fidelidad de Dios. Como les decía hace un ratico, muchas veces dudamos en los momentos de situaciones difíciles donde uno dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Dios me abandonó? No, Dios no lo hace. La confianza que nosotros debemos tener en la fidelidad de Dios debe ser absoluta. Dice, ¿qué es la confianza? La confianza es una dependencia asegurada en el carácter, habilidad, fuerza o verdad de algo o de alguien. Es alguien que inspira, que por su autoridad, por su bondad, por su testimonialidad de vida, se hace acreedor a que sus palabras sean aceptadas y su vida imitada, respetada o acogida. Esta confianza se va a afianzar en la medida que lo conocemos. En la medida que también conocemos a una persona, vamos a ver esa confianza cada día más fuerte, ¿cierto? Pero para saber de nuestro amado Dios, he visto que en el versículo que leíamos en Deuteronomio 7:9 decía, reconoce, en la Nueva Versión Internacional, dice reconoce, y busqué qué significaba la palabra reconoce. Dice que es examinar con cuidado a una persona o cosa para establecer su identidad, para completar el juicio sobre ella. Entonces podemos ver, reconocer, examinar con cuidado a una persona para establecer su identidad, para completar el juicio de ella. Entonces vemos que acá Dios nos está diciendo, bueno, conózcanme. Dice, examínenme. ¿Quién soy yo? Y para esto vamos a conocer varios atributos de nuestro amado Dios, que nos van a servir de tener esa confianza en los momentos donde nuestra fe pueda ser probada, en los momentos difíciles. El primer atributo hermoso, natural que Dios tiene es que Él es omnisciente. La raíz de omni significa todo y ciente significa conocimiento. Por siempre Dios posee un conocimiento perfecto de todos los aspectos de todas las cosas. Nada escapa de su conocimiento infinito. El conocimiento de Dios no es limitado, es ilimitado. El conocimiento de Dios es perfecto. En todas las pruebas de la vida podemos estar seguros de que nuestro Dios Padre lo sabe todo. No dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios va a saber todo? Sí, porque dice la palabra que Él es omnisciente. O sea, lo sabe todo. Ni siquiera algunas cosas, no. Dios lo sabe todo. ¿Y qué sabe Dios? Todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros. En Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿No les parece maravilloso? Dios ve el futuro.
Dios ve todo lo que está por venir. Él sabe todas las cosas. En Romanos 8:29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios conoce y Dios sabe que aún en medio de las pruebas, Dios va a usar esta prueba para bendición. Aunque parezca una prueba de maldición, Dios va a usar todo eso para bendición. En el momento que estamos pasando por una situación difícil, no vamos a entender esto que está pasando. Vamos a ver que Dios, ¿por qué permite esto? O sea, uno de pronto en ese momento no va a entender el propósito que Dios tiene a través de esta prueba. Y en Salmo 139, 1 al 6 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Imagínate, Dios sabe todo de nosotros. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Él sabe cada cosa de cada uno de nosotros. Y uno, ante la presencia del Señor, uno queda como desnudo. Uno queda desnudo. Porque igual, Él fue el que nos creó. Por lo tanto, Él sabe de pronto nuestras flaquezas, de pronto nuestras debilidades, sabe nuestras necesidades, sabe aún nuestros caprichos. En esta pandemia uno diría: bueno, Dios, quisiera tal cosa, de pronto un antojo que uno tenga de algo, y Dios es tan bueno que Dios lo hace de una manera sobreabundante. En días pasados estaba yo deseosa de tener frutas para darle a mi hijo, y de pronto yo dije: bueno, qué chévere sería poder tener frutas. Y como al otro día, Dios me bendice con una cantidad de frutas grandísima que yo quedé asombrada. O sea, Dios a veces es extravagante. Él da mucho más de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Y ese es nuestro Dios. Entonces, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Si Él, en medio de su fidelidad, no pudiese conocer todo, no podría ser un Dios fiel. O sea, Él, para poder ser un Dios fiel, debe conocer todas las situaciones en las cuales uno está pasando. Y por eso es que la fidelidad de Dios no es para dudar. La fidelidad de Dios es para poder confiar en ella. Otro de los atributos que sabemos es que Dios, Él es un Dios omnipotente. Omni, como les decía, significa todo. Y potente es poder. Nada de lo que Dios hace está fuera de su poderoso poder y habilidad. O sea, si Dios no pudiera hacer todo, nosotros no podíamos pedirle cualquier cosa, porque sería un Dios limitado. Pero Él dice que es todopoderoso. Él es completamente capaz de lograr cualquier cosa en conformidad con la pureza de su voluntad. La omnipotencia de Dios significa dos cosas: su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Para nosotros sí, muchas cosas pueden ser imposibles, pero para Él no hay nada imposible. Otra de las cosas de su poder es su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Nada de lo que ocurre en nuestra vida toma por sorpresa a Dios. Ni siquiera esta pandemia. Dios ya sabía que iba a pasar. Él ya sabía cómo nos iba a alimentar en este tiempo. A nosotros no nos corresponde saber: Señor, ahorita estoy sin trabajo, Señor, ahorita estoy enfermo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vas a proveerme? No te preocupes por eso. Dios, como vimos ahorita, es omnisciente, Él conoce todo y aparte es todopoderoso. A Él no le va a quedar grande nada. Él no le va a quedar grande suplir para cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de toda situación que se nos presente en nuestra vida, de cualquier índole. Y vemos en la Biblia, o sea, no es algo que veamos de ahorita. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento, recuerden a Abraham y la vida de Sara, cuando Dios les dice que Él era todopoderoso para darle un hijo a Abraham y a Sara. Recordemos que Sara ya era una mujer bastante mayor. Ella ya tenía
bastantes años que uno diría, a esa edad ella no puede tener hijos. Eso era un argumento en contra de ella. El otro era que ella era estéril, o sea, estéril y ya de edad donde ya no se podía tener hijos. Entonces el milagro era más poderoso, era más tremendo, y Dios le promete hijos a Abraham y a Sara a estas edades, que ambos eran ya bastante grandes. Entonces vemos que para Dios no hay nada imposible. De pronto en lo que nosotros miramos, no sé, de pronto una deuda impagable que uno dice, Señor, pero tú ¿cómo vas a hacer para que yo pueda pagar esta deuda? Señor, es muy grande, yo no podría. Pero el Señor te dice, yo soy todopoderoso, no te preocupes, yo voy a ayudarte en esta situación. Él nunca, nunca nos va a dejar en medio de cualquier situación por la cual estemos viviendo. Si de pronto es de enfermedad, el Señor dice, no, tranquila, no te angusties, porque yo soy tu Dios sanador. O sea, tranquilas, cualquier enfermedad, ni siquiera este coronavirus le queda grande a mi Dios, porque tenemos el nombre, sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre más poderoso de que cualquier virus, que cualquier enfermedad, ni siquiera el cáncer, ninguna enfermedad, es imposible curarla nuestro amado Dios. Acá y en Génesis 18:14, es algo que dice él como preguntándole al pueblo de Israel, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, como que les está diciendo, ¿será que me queda grande alguna cosa? Y él les dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces vemos que para Dios no hay nada imposible. Podemos ver que Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. No podría prometernos ser fiel en cada situación, en cada circunstancia, si Él no fuera todopoderoso, porque eso implicaría que no podría ni protegernos, ni suplir necesidad en cualquier momento. Este momento es donde, en este momento de esta pandemia a nivel mundial, es donde podemos llegar a ver ese poderoso Dios que tenemos, que nos da, que nos guarda, que nos suple de una manera sobrenatural. Es algo maravilloso donde Dios empieza a mostrar su poder. Otro atributo que quiero enseñar esta noche es acerca de que Él es un Dios omnipresente. Omni significa todo y presente, pues presente. Dios es inmenso, es decir, sin medida. No tiene extensión ni está sujeto a las limitaciones que el espacio impone. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él estaba limitado a un cuerpo. Por eso fue que Él le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Claro, nos convenía. ¿Por qué? Porque a través de que cuando Él se viera, dijo que iba a derramar de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que iba a ser en cada creyente la presencia de Dios dentro de ellos. Entonces, era algo maravilloso. Dice, siendo Dios un espíritu infinito, penetra todo espacio. Está presente con toda plenitud de su ser en todos y cada uno de los lugares existentes y posibles. O sea, Dios puede estar presente en todo lugar. En Primera de Reyes 8:27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. O sea, Dios está en todo lugar. Y también en Salmos 139:7, 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios va a estar siempre presente en todo lugar. Eso es cierto aun si nosotros no lo admitimos o lo reconocemos. Él está presente. Por lo tanto, no debemos sentirnos desamparados cuando nos sentimos de pronto en un momento solos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Dios está a nuestro alcance. Las 24 horas del día, todos los días, Él está a nuestro alcance, Él está disponible. O sea, no podemos decir, no, Él no trabaja sino de lunes a viernes o de lunes a sábado. No, Él trabaja todos los días, todas las noches, Él no duerme. Él siempre está pendiente de cada uno de sus hijos y eso es una gran bendición. Está a nuestro alcance. No existe ninguna circunstancia que Él no esté presente, listo para hacer lo necesario en nuestra vida.
Él dijo que no nos dejaría, ¿se acuerdan? No nos dejaría solos nunca. Podemos saber que su compañía está siempre en cada uno de nosotros. Entonces podemos ver que Él en su palabra siempre nos lo ha dicho, que Él siempre iba a estar con nosotros, que siempre iba a estar presente en todas las situaciones que estuviéramos viviendo. Ese es un atributo hermoso, porque sabemos que Dios no nos va a dejar solos nunca. Otro de los atributos es que Dios es un Dios veraz. Dios en su esencia es la verdad, o sea, Él no miente. Sus palabras y acciones siempre retratan la verdad absoluta. Él nunca actúa en la mentira. En Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, el único Dios verdadero que tenemos es nuestro amado Dios. Acá en Juan 17:3 también lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, Dios es Dios verdadero en toda circunstancia. Dice la verdad, porque de lo contrario tendríamos un conflicto, claro. Si Dios fuera mentiroso, no podríamos creer sus promesas. Y en su palabra nos dice que sus promesas son sí y amén. O sea, no hay ninguna promesa que el Señor Jesús, que nuestro amado Padre Celestial, nos incumpla. Dios va a cumplir todas nuestras promesas. De pronto nosotros muchas veces como padre le hemos hecho promesas a nuestros hijos y muchas veces se nos han salido de nuestro alcance, de pronto las hemos olvidado, pero Dios no. Dios siempre recuerda sus promesas. Él está en cierta manera limitado a lo que Él nos ha dicho. O sea, por eso podemos cuando oramos, Señor, tu palabra me dice tal y tal cosa. Señor, tu palabra me dice que en tu descendencia no mendigará pan. Señor, tu palabra me dice que tú eres nuestro sanador. Podemos citar la palabra y Dios siempre la va a cumplir. Entonces, Él no podría mentir porque estaría violando su esencia, su carácter. Por eso es que es un Dios veraz. Cuando muchas veces las personas nos dicen mentiras, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros ya no les creemos, ¿cierto? Con una sola mentira. Hay veces duran años de pronto diciendo siempre la verdad, pero con una sola mentira muchas veces toda esa confianza que se ha ganado en muchos años se pierde. Pues con nuestro amado Dios nunca vamos a poder perder esa confianza en Él, porque Él nunca nos va a decir mentiras. Él siempre nos va a decir la verdad. Él siempre va a cumplir lo que promete. Otro atributo que nos hace confiar en su fidelidad es su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutable? El carácter de Dios siempre es igual, es consistente, siempre es el mismo. Nosotros muchas veces, las mujeres sobre todo, hay veces cambiamos muchas veces de parecer, ¿cierto? A veces hoy decimos una cosa y mañana podemos pensar otra. Dios no. Dios no cambia. Él no puede cambiar de parecer de un día para otro. La perfección de su carácter no ha cambiado y nunca va a cambiar. Dios no puede cambiar su naturaleza y no puede cambiar su conducta. En el Salmo 102, en el versículo 27, dice, pero tú, Señor, eres el mismo y tus años no se acabarán. En Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, Señor. En Hebreos 13:8 también lo dice. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Vean esto maravilloso que tenemos acá. Dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces hemos visto estos grandes atributos, los cuales nos demuestran que tenemos un Dios completo para poder ser fiel en cualquier circunstancia, en cualquier situación que estemos pasando. Aunque nuestra fe sea probada, aferrémonos a lo que Él nos dice en su palabra, a lo que Él nos enseña, a lo que es su carácter. Esto es algo maravilloso. Veíamos primeramente que Dios es un Dios. Primeramente, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. Dios es un Dios que puede mostrarnos que lo sabe todo, o sea que es omnisciente, ¿cierto? Que conoce cada una de nuestras situaciones que estamos pasando y que no le queda grande porque también es omnipotente, o sea, cualquier situación que está pasando Él la puede resolver, Él puede darnos esa salida. También vimos que Él es omnipresente, en cualquier situación Él está ahí. Nunca nos sentamos abandonados ni nos sintamos solos porque su omnipresencia está en todo lugar.
Dios es también un Dios veraz, como veíamos. Él no nos va a decir mentiras. Él siempre nos va a decir la verdad. Siempre vamos a poder confiar en sus promesas. También su inmutabilidad, que aunque pase, aunque cambien las personas, es increíble. Tantos años que el ser humano ya está aquí sobre la tierra y ha cambiado el hombre o la mujer. Hemos cambiado todos, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Entonces podemos ver que a través de la medida que vayamos pasando tiempo con nuestro amado Dios, podemos cada día tener esa intimidad con Él en oración. En oración podemos saber, confiar, conocerle para poder confiarle. Un ejemplo de confianza en Jesús podemos ver a Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Que Pedro era como que intrépido, como que siempre estaba adelante, así la embarrada, él siempre estaba ahí disponible para poder de pronto hacer lo que Dios le dijera, y hay veces, como se dice, como que metía la pata, pero a él no le importaba, él siempre era así. ¿Recuerdan la vez cuando... Bueno, Pedro siempre anduvo con el Señor Jesús, ¿cierto? Siempre estuvo con Él estuvo mirando de pronto los milagros que hacía. Él estaba de primera mano mirando que lo que él hacía era concordante con lo que decía. O sea, Pedro estaba viendo el testimonio de Jesús todo el tiempo. También vio que era poderoso. ¿Se acuerdan cuando hubo la cuestión el milagro ese grandote que hubo, que cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces? Pues Pedro estaba con él. Pedro escuchó a Jesús todas las cosas que declaraba acerca de la palabra. Pedro llegó a conocer a Jesús. Cuando llegó el tiempo de Pedro para confiar en Jesús, ¿fue capaz de hacerlo? Bueno, aunque no todo el tiempo, pero al menos por un tiempo lo confió. ¿Recuerdan una noche cuando Pedro y otros discípulos de Jesús estaban en un marco en medio de un lago? Jesús se había quedado atrás para orar. No sé si lo recuerdan en esa historia. Dice que antes del amanecer, Jesús caminó sobre el agua hacia el barco. Y los discípulos pensaron que estaban viendo un fantasma y tenían miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo. No tengan miedo, Señor, si eres tú. Imagínate quién respondió. Pedro: mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Pedro confiaba en Jesús. Yo digo, si de pronto, qué sé yo, no sé, el presidente o algún alcalde me dijera eso: venga, yo voy aquí, empieza a caminar sobre el agua. Uno no lo hace porque uno nunca los ha visto hacer ni milagro, ni los conoce. Uno no lo va a hacer, pero vemos que un Pedro sí lo pudo hacer. Cuando dice que Pedro estaba prácticamente como dando la oportunidad a Jesús de probarse a sí mismo. Quería confiar en él, quería decir, bueno, si él me dice que vaya, pues yo siempre voy a hacer. Entonces dice, quería confiar en él. ¿Lo complacería Jesús? ¿Cómo respondería? Mire, muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida. De pronto le da la oportunidad a uno de hacer algo tremendo y uno dice: Señor, ¿puedo hacer esto? Y Dios muchas veces quiere que uno dé el primer paso. Cuando uno da el primer paso, Dios se encarga del resto. A veces uno le da temor de pronto hacer lo que Dios le dice que haga. Entonces no tengamos temor. Si Jesús le dijo a Pedro: ven, debemos confiar en que si Él le dijo ven, Él lo iba a sostener. De la misma forma, cuando Dios nos dé una palabra, confiemos en esa palabra que Él nos da, porque como vimos en los atributos, Él no nos va a mentir, no nos va a defraudar, no va a cambiar de parecer. Entonces, vemos a un Pedro que sí conocía a Jesús. Entonces, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Vimos esto. Ahí en ese momento, Pedro creyó que a Jesús fue todo lo que decía hacer, fue capaz de caminar sobre el agua. Pero la historia no terminó ahí. Pedro no mantuvo sus ojos en el premio. Recordemos que en la medida que él iba mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, él estaba caminando. Y muchas veces nos pasa a nosotros. A veces vamos caminando bien con nuestro amado Jesús. A veces estamos llenos de fe, llenos de la gloria de Dios, que nada nos detiene. Y de pronto, ¡pum!, vienen las circunstancias difíciles y empieza uno a mirar las circunstancias y uno dice: Señor, yo no puedo. Señor, me ahogo. Y empieza uno a hundirse, como le pasó aquí en nuestra historia a Pedro. Dice: pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Qué bueno es nuestro amado Dios.
que a pesar de que de pronto por un momento nos desenfoquemos en Dios, Dios siempre va a estar ahí. Y hoy en día, en medio de esta situación que estamos viviendo, o en medio de muchas veces en las pruebas de fe que Dios nos permite vivir, a veces nos desenfocamos de Dios. Empezamos a no creer que nos puede ayudar en estos momentos. Empezamos a poner nuestra mirada de pronto en a ver si un familiar o el vecino, el de la tienda me ayuda. Y nos desenfocamos de Dios y empezamos a hundirnos, de pronto nos llenamos de deudas, de pronto nos llenamos de enfermedad, y el Señor nos dice, es tan misericordioso que en medio de esa situación que nos estamos hundiendo, uno dice, Señor, sálvame. O sea, cuando uno ve que ya todas las puertas se le han cerrado, ahí sí, Señor, sálvame, por favor. Dios es tan bueno, es tan maravilloso que Él vuelve y lo levanta a uno. Dice la palabra que si el justo cae 7 veces, Jehová vuelve y lo levanta. Pues ese es nuestro amado Dios, y eso le pasó a Pedro. Cuando quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Entonces, cuando se empezó a hundir, ahí sí llegó y dijo, Señor, sálvame. Y entonces, ¿qué pasó? Dios lo reprendió porque Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Dios nos dice en esta hora, confíen en mí, yo soy un Dios fiel. No duden, confíen en la fidelidad de Dios. Confíen en la fidelidad que siempre ha estado desde la antigüedad hasta hoy en día, porque Dios no cambia. Entonces vemos que muchas veces no creemos en esa fidelidad de Dios. Jesús quiere tanto que nosotros creamos que Él es quien dice ser. Él quiere hacer cosas asombrosas con cada uno de nosotros. Y Él quiere rescatarnos de nuestra duda. Si tan solo clamáramos por su ayuda. Como Pedro lo hizo, quién sabe lo que podría y va a hacer con cada una de nuestras vidas. Y si tenemos un momento en el cual dudamos de Él, y comenzamos a hundirnos, Él nos salvará. Pero solo podemos crecer para confiar en un Dios que llegamos a conocer. Por eso es que cada día, en oración, en lectura de su palabra, aprendamos a conocer cada día a nuestro amado Dios. Es un Dios maravilloso. En la medida que uno lo conoce, uno cada día lo va amando más. Cada día puede ir a confiar en Él. A medida que pasamos tiempo con Él, le damos la oportunidad de demostrarnos lo grande que es Él, lo maravilloso, lo bueno, lo misericordioso. Como podría decirse que con esto se podría ganar nuestra confianza. Entonces, si no sabemos qué hacer o no sabemos a dónde ir, si no es una respuesta ante una situación, estamos viviendo una época de incertidumbre donde Dios nos dice en esta noche, tranquilos, yo soy fiel. Yo soy fiel y todas mis promesas son sí y amén. Entonces, en medio de un mundo incierto como el que estamos viviendo hoy en día, tenemos un Dios fiel. Un mundo lleno de ansiedades, un mundo lleno de temor. En medio de este mundo tenemos un Dios fiel, nosotros como sus hijos. En medio de este tiempo de crisis, no descansemos en la fortaleza de nuestra fe, porque como veíamos, nuestra fe muchas veces es probada, sino que descansemos en la fidelidad de nuestro amado Dios. Mi fe se tambalea muchas veces, y tu fe también de pronto en algún momento se ha tambaleado, pero la fidelidad de Dios nunca se tambaleará. Entonces, nunca perdamos de vista la fidelidad de Dios. Hay un versículo que me impactó mucho y es el Salmo 37:19. En la Reina Valera 60 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. En la Nueva Versión Internacional dice, en tiempos difíciles serán prosperados. Algo que nos dice nuestro pastor David es que en medio de que nosotros no estamos ahorita para sobrevivir, sino para ser prosperados. Es algo como ilógico, porque vemos que hoy en día hay mucha parálisis de mucho comercio, donde no hay mucha actividad económica y muchas personas están sin empleo, muchas personas están pasando hambre, muchas personas están pasando necesidades, muchas personas están pasando en situaciones bien difíciles. De pronto aún nosotros la podamos estar pasando, pero Dios nos quiere decir, Dios es un Dios fiel, y ya esto, en tiempos difíciles serán prosperados. Es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque es que Dios no se guía por las circunstancias. Dios no se guía por lo que estamos viviendo. Él se guía por su palabra y vea lo que nos promete. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. O sea, a los que somos comelones eso nos gusta, ¿cierto? Dice acá
En otra versión dice, en épocas malas, que es el mismo Salmo 37, 19, en épocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Y así con todas las promesas de Dios. No solamente aquí están hablando de comida. Hoy en día la situación, uno dice, bueno, no podemos pensar en paseos, no podemos pensar de pronto en muchas cosas porque no se puede por la cuestión de cuarentena. Pero uno dice, bueno, Señor, pues que haya para la comida. Pero Dios nos dice en esta hora, si es por comida, dice que vamos a tener en abundancia. Dice que vamos a tener suficiente nosotros como sus hijos. Por eso es que tenemos que hablar de este Dios maravilloso. Al mundo que está en estos momentos de crisis, de situación, o si conocemos a alguien que esté pasando por una situación así difícil, que uno dice, bueno, Dios en medio de todo ha sido fiel. O pónganse a pensar, ¿cuántos no han conocido a Dios y están pasando de pronto hambre? Y tú, como hijo de Dios, y yo como hija de Dios, nunca nos hemos acostado sin comer. Siempre hemos tenido la provisión, siempre hemos tenido esa confianza, que a veces tambalea, sí, pero nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, aferrarnos a lo que es nuestro amado Dios, para poder vivir una vida plena, una vida sin temores, una vida sin dudas, sino una vida confiando en su fidelidad. Bueno, mis amados hermanos, los bendigo y le damos gracias al Señor por esta preciosa palabra que nos da, porque sé que así como llenó de confianza mi vida, creer en su fidelidad, Señor, sé que lo hará con mis amados hermanos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones.